Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a mis espacios en las redes sociales. Me acompaña esta hora Rolando Cartaya, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, porque el programa identifica al represor, acaba de incluir a tres represores dentro de su lista negra. Tres represores que engañan y que hablan de una realidad que no existe del pueblo cubano. Estimado Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Mario. Gracias por la invitación. Bueno, sabemos que estos represores fueron identificados del periodo de sesiones de la revisión esta anual de Cuba en la ONU, donde Cuba pues dijo que todo estaba maravillosamente bien, de que era un país donde había de todo, donde tenían todo tipo de derechos, habían elecciones libres, los médicos, era impresionante la cobertura médica, no habían presos políticos, todo mentira. Sí, todo mentira o en algunos casos medias verdades. ¿Quiénes Que son? ¿Quiénes son estas te personas? voy a decir, o sea, estos fueron tres funcionarios que representaron a Cuba en el examen periódico universal que se celebró el 15 de noviembre sobre Cuba, donde participaron, por supuesto, organizaciones que criticaron a Cuba y el gobierno cubano llevó a estos funcionarios. Uno de ellos es Yuri Pérez Martínez, que Aquí es lo un tengo. especialista en derecho constitucional, y él dijo en este foro que en la Constitución cubana existen los derechos de reunión, expresión, manifestación. Lo que no dijo es que hay una condicionante en con respecto a esos derechos, y es que dice que tienen que ser con fines lícitos y pacíficos. Eso es lo que le ha permitido al gobierno de Cuba, después a las personas que se han manifestado en las calles, eh, y a algunos que se han manifestado incluso en las redes sociales, condenarlos por delitos como desórdenes públicos, atentados, incluso sedición, que es un delito contra la seguridad del Estado. Yuri Pérez también dijo que en Cuba, como tú decías, las elecciones son libres, democráticas y transparentes. Bueno, que todo el mundo puede ejercer el voto, todo eso. Bueno, básicamente yo creo que es algo que ni el mismo Yuri se cree. O sea, ¿cómo tú te atreves a decir ante el mundo así con la cara de concreto Sí. de que en Cuba hay elecciones libres? Elecciones Ellos libres. realizan votaciones, eso sí, pero en el único nivel donde la gente puede proponer candidatos, que es el de las asambleas municipales, en ese nivel, cada vez que se han presentado candidatos independientes, los han reprimido, los han amenazado y, en fin, han bloqueado las candidaturas de ellos. Después, las otras votaciones, no elecciones, para las asambleas provinciales y la Asamblea Nacional, los candidatos son los que elige una comisión de candidatura que está integrada por organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores y otras que son afines al gobierno. Y Yuri dijo también que Cuba es un Estado de Derecho donde se reconocen y respetan los principios de supremacía constitucional y de legalidad, omitiendo las constantes violaciones del régimen a su propia constitución y a sus propias leyes. Esto, bueno, ahí ya lo ven, con la cara durísima, sin ningún tipo de pudor. Este es Yuri. Yuri que es graduado de la Universidad de La Habana. O sea, no, es catedrático de la Universidad de La Habana. Después, estos son los que les dan visas para venir aquí de intercambio científico a dar conferencias. Yuri Pérez Martínez, sé consecuente con tus palabras. Seguro. El segundo que le abrimos un expediente en represores fue el teniente coronel Luis Emilio Cadaval San Martín. Aquí lo La tengo. participación de él fue la más escandalosa porque dijo que en Cuba no hay presos políticos así y que a nadie se le condena por ejercer sus derechos. Entonces, teniente coronel eh, dijo que no había tampoco, al hablar del procedimiento penal en Cuba, que no existían las detenciones arbitrarias. Constantemente en todos los informes, desde que yo empecé en el movimiento de derechos humanos en el año 1987, se han estado denunciando detenciones arbitrarias, pero no solo los activistas, es que la propia Comisión de Naciones Unidas para las Detenciones Arbitrarias
ha fallado en muchas ocasiones que han sido detenciones arbitrarias las que ellos han analizado. Igualmente, el Cadaval, al decir que no había presos políticos, está ignorando el hecho de que en el mismo momento que él estaba hablando hay más de 1,000 presos políticos, 1,063 según la organización Prisoners Defenders, que están en la prisión y están condenados por esos delitos que hemos dicho, desórdenes públicos, atentados, desacatos, y otros que lo que hacen es esconder la naturaleza política de estas manifestaciones. Acaba de morir un preso político, acaba de morir el preso político Luis Barrios Díaz, de 37 años, un muchacho, 37 años, acaba de morir por falta de atención médica, y tienes a este descarado que se para en la ONU a decir de que en Cuba no hay presos políticos. Es increíble. Sí, y pobre muchacho que los mismos médicos dijeron que él debía quedarse en el hospital, creo que estuvo en la Covadonga, por la condición en la que él estaba, y no lo devolvieron a la prisión y murió. Así fue la cosa. El tercero de los que tenemos ya en represorescubanos.com es el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco. Él se dedicó a presentar como un cuadro idílico de la salud en Cuba. Sus declaraciones estaban basadas principalmente en cifras, o sea, en las estadísticas de Cuba, pero ocultaban también muchas cosas. Por ejemplo, la mortalidad infantil dice que al cierre de 2022 era de 7,5 por cada 1,000 nacidos vivos, y la sobrevivencia en los primeros 5 años de edad de 99%. Bueno, el doctor Oscar Elías Bisset conoce bien esta historia, porque él fue despedido y luego enviado a la prisión por denunciar ante el gobierno que en el hospital Hijas de Galicia obligaban a abortar a las mujeres con la droga Rivanol para evitar que hubiera una alta tasa de mortalidad infantil. O sea, si el niño no nacía, tenía algún problema y no nacía, ya no era mortalidad infantil. Incluso dice que decía Bisset que si el niño nacía vivo lo asfixiaban o lo dejaban morir. Después dijo el doctor Martínez Blanco que, bueno, lo que ya sabemos, el bloqueo afecta la importación de equipos, insumos médicos, medicamentos, etc. Que es una mentira. El Congreso de los Estados Unidos aprobó en octubre de 2000 una ley que excluye del embargo los alimentos y casi todo lo que es relacionado con la salud, menos las tecnologías de doble uso, o sea que puede tener un uso militar. Y por otra parte, el economista Pedro Monreal ha denunciado que hay una estructura deformada de las inversiones en Cuba, en la que en salud, por ejemplo, en el primer semestre de 2021, en plena pandemia, se dedicaron a salud y asistencia social 155 millones de pesos, mientras que las actividades relacionadas con el turismo que maneja el Grupo GAESA se dedicaron 8.836 millones. Así, cuando llegó la pandemia a Cuba, que también habla de esto el doctor, cuando llegó la pandemia a Cuba, el sistema colapsó. Y no solo colapsó por falta de recursos, que el gobierno no invierte en esos recursos, sino también por falta de médicos. El doctor Martínez Blanco se ufanaba de que Cuba envió 5,000 médicos durante la pandemia a 45 países a ayudar con la pandemia. Bueno, y Cuba entonces, donde los médicos dormían apenas 2 horas porque no había personal suficiente para atender a los pacientes cubanos. Y que tuvo un subregistro de los mayores de fallecimientos por COVID en toda América Latina, de lo cual el régimen, por supuesto, prohibió hablar y desató una campaña propagandística con sus vacunas, que hasta el momento, año 2023, fíjense cuánto tiempo ha pasado, y todavía a esta altura no son reconocidas internacionalmente como válidas. Y te quería hablar de eso también. O sea, pensando en promover sus vacunas, que si recuerdas tenían todas nombres políticos. Sí, claro. Los candidatos a vacunas. El gobierno de Cuba cometió un acto criminal. Durante casi todo el 2021, el gobierno no inmunizó a los cubanos contra el COVID, teniendo la posibilidad de haber adquirido vacunas ya aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que daba facilidades mediante el mecanismo COVAX.
Y el gobierno de los Estados Unidos le propuso al régimen cubano que vacunaran, que les iban a regalar vacunas de aquí, de Estados Unidos, y dijeron que no. No, ellos tenían que poner sus vacunas para decir después, como dijo este médico, que bueno, fue la primera vacuna de Latinoamérica y el Caribe, que Cuba desarrolló 5 vacunas, y mientras tanto los cubanos estaban muriendo porque no eran inmunizados, sencillamente estaban totalmente indefensos frente al COVID. También mencionó el doctor Martínez Blanco los 13,000 colaboradores que hay actualmente, según ellos, en 55 naciones, colaboradores médicos en países de África, de Asia, de América Latina, etc. Bueno, de lo que no dijo nada es de que el Departamento de Estado de Estados Unidos, organizaciones cubanas internacionales de derechos humanos, incluso 2 relatoras temáticas de Naciones Unidas han dicho que el sistema que usa el gobierno de Cuba con estos colaboradores médicos equivale a trabajo forzado o a esclavitud moderna. O sea, les quitan el pasaporte, los títulos, le despojan hasta el 90% de su salario. Por otra parte, los vigilan, controlan sus movimientos, no les dejan llevar a los familiares, etc. De eso, el doctor Martínez Blanco no dijo nada. Mencionó también la Operación Milagro, que dijo que se hicieron más de 3 millones de cirugías oftálmicas. Pues bien, muchos de sectores médicos cubanos han dicho que en Bolivia, en Venezuela y en otros países los mandaban a la calle a buscar pacientes, aunque no necesitaran la operación, para que las estadísticas de las cirugías oftálmicas aumentaran también. Porque por eso le pagan a Cuba. Lo mismo con el tema de los medicamentos, que muchos médicos contaban cómo lloraban enterrando medicamentos que eran necesarios en Cuba y que no había, pero que enviaban de exportación a países como Bolivia, como Venezuela, y los obligaban a enterrarlos, sí, porque había que gastarlos en supuestas hojas clínicas que nunca existieron, de pacientes falsos, pacientes que jamás existieron, nada más que en el papel, para justificar el negocio multimillonario del régimen cubano. Además de que los obligaban también, y si no, los sancionaban devolviéndolos a Cuba y quitándole incluso lo que tenían depositado en Cuba, si se negaban a hacer proselitismo político por los chavistas, por el chavismo en Venezuela o por el PT en Brasil. También ese es otro aspecto del sistema de trata de personas a que son sometidos los médicos cubanos. Rolando, te quería preguntar, mucha gente, bueno, dice, ¿para qué hacer esta lista de represores? ¿Qué consecuencias pudiera tener para estas personas que están en la lista de represores? Bueno, esta es una lista que es pública, que todo el mundo puede consultar, y el hecho de que tú estés ahí obra como name and shame, o sea, te nombran y te avergüenzan. Estás avergonzado delante del pueblo de Cuba, delante de las personas que pueden conocerte, digamos, en el extranjero, pero además también los gobiernos pueden tomar información de estas listas que tenemos, en las que hay además incluso datos personales que no están disponibles más que por solicitud, pero los datos personales de estas personas están disponibles en represorescubanos.com. Y bueno, y se supone que sea una lista que permita también discernir a instituciones como el Departamento de Estado de los Estados Unidos si otorga o no otorga una visa a uno de estos personajes. Se supone también que si el día de mañana alguno de estos personajes sale de la isla y pide asilo en los Estados Unidos, pues ahí hay todo un prontuario de sus actividades, Mario, para que no se puedan... No pueden decir, o hacer como uno que conozco, que lo último que hizo fue borrar el Facebook. Para hacer enfrente, no se puede. Es bueno destacar que en Represores, a partir de febrero, nosotros empezamos a identificar por denuncias de las propias víctimas, empezamos a identificar a represores cubanos que están aquí en los Estados Unidos. Y dentro de eso hay fiscales, miembros del Partido Comunista, hay ex funcionarios de prisiones, hay de todo, hay bastante, y se puede hacer la denuncia en la base de datos represores cubanos, en la pestaña denuncia. Usted puede poner aquí, ahí. Déjame volverlo a poner, aquí está represores cubanos,
usted puede venir aquí a esta página de represorescubanos.com y denúncialos, que es esta paginita de aquí. Ven, aquí este icono y ahí pueden tocar y denunciar a los represores. Básicamente el proceso se hace una declaración jurada ante el FBI para que sepan quién es esta persona. Sí, la persona tiene que suscribir su denuncia, tiene que responsabilizarse con la denuncia que está haciendo. Eso sí. Sí, no sirve eso de denuncias anónimas. Tiene que usted decir, yo denuncio a fulano de tal y esto es lo que vamos a hacer y bueno, el camino se hace. Y si esa persona mintió a la hora de hacer su proceso de residencia o de ciudadanía, pues muy probablemente tenga graves problemas con inmigración. Muchísimas gracias, estimado Rolando Cartaya. Gracias por el trabajo que están haciendo. Nos mantenemos en contacto, señores. Gracias a todos y no se olvide de seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube y, por supuesto, en mi nuevo canal de Telegram, no de WhatsApp. Un abrazo para todos. Feliz noche. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Dime cuál es el periodista que está en el boom. El periodista que te trae toda la información. El periodista de la radio y la televisión. Habla de temas cubanos, está de migración. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, conéctate y comparte. Déjame un like y comparte.